Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. En este tutorial, como estáis viendo, os traigo unas ideas para hacer unos cuadros maravillosos sin necesidad de saber dibujar. Vamos a crear verdaderas obras de arte con pintura acrílica, bastidores de tela y resina para darle un acabado súper brillante. Primer truco y muy importante, hacer un medium que nos sirva para mezclar con la pintura. Vamos a mezclar 3 partes de cola blanca por una parte de agua y vamos a mezclarlo durante más de 1 minuto. Una vez tenemos el medium preparado, vamos a empezar a preparar la pintura. Vamos a utilizar, por supuesto, pintura acrílica. Vamos a coger vasitos desechables y vamos a poner la mitad de pintura y la mitad de medium. Esto es muy importante para que el arte fluido o pouring nos salga perfectamente. Una vez hemos mezclado las dos partes, 50% de pintura y 50% de medium, vamos a moverlo como mínimo durante 1 minuto para conseguir esta textura, que quede líquido. Vamos a poder utilizar pintura acrílica de cualquier marca. Hay marcas que son más líquidas y hay marcas que son más espesas. Entonces ese 50% va a depender un poco del tipo de pintura que tengamos. Si la pintura es muy líquida, cuando la mezclamos vamos a conseguir ese hilo, ese chorrito que sale constante y continuo sin que se caiga y que no quede espeso. Pero si la pintura que tenemos es muy espesa, vamos a añadirle un poco más de medium. Por ejemplo, esta pintura dorada es muy espesa y no consigo que me salga ese hilo finito, así que le voy a añadir medium hasta conseguir que me quede así, que yo suba el pincel y caiga de esta manera. Para este primer proyecto también voy a añadir este color malva tan bonito. De momento tenemos la pintura preparada con el medium y ahora le vamos a añadir silicona líquida. Esta es una silicona que se utiliza para hidratar los engranajes de las bicicletas, para las bisagras de las puertas y va a ser lo que haga que en la pintura se nos abran esas celdas o compartimentos especiales que nos dan ese toque tan mágico. Vamos a ponerle 2 o 3 chorritos en cada uno de los vasos. Cuanta más silicona pongamos, más celdas se nos van a abrir en las pinturas. Para empezar, lo que hago es utilizar color blanco y siempre que ponemos la pintura sobre el bastidor, cuesta un poco que nos llegue hasta el filo o hasta el contorno del lienzo. Así que lo primero que hago es poner en todo el contorno, después pongo la pintura en el centro y me ayudo con una espátula para poderla repartir bien. También podemos hacer movimientos circulares en el bastidor, pero para no malgastar mucha pintura yo prefiero hacerlo con una espátula. Cuando la pintura blanca todavía está húmeda, vamos a empezar a derramar o a poner pintura de diferentes colores sobre el lienzo. Voy a empezar haciendo esto, mezclando diferentes colores para conseguir que luego las mezclas consiga una riqueza en los colores, porque se van a ir mezclando entre sí y vamos a conseguir tonalidades diferentes. Como he puesto la base de abajo en color blanco, utilizo el blanco nuevamente para poner a la derecha y a la izquierda y poder empezar a hacer las mezclas. También le he hecho algunos poquitos de blanco sobre la pintura. Y ahora vamos a coger un secador que tiene que estar importante con el aire frío. Y lo primero que hago es hacer que el blanco entre encima o esté superpuesto a los colores que estoy poniendo. En esta primera obra podemos hacerlo de muchas maneras, pero en esta primera obra quiero conseguir que todo el lienzo quede cubierto y voy a controlar exactamente dónde y cómo quiero que vayan los colores. Lo primero que hago es empezar a hacer mezclas con el secador, haciendo que se integre un color con el otro, y donde yo veo que me ha quedado, por ejemplo, demasiado malva, pues le pongo un poquito de verde, un poquito de blanco o un poquito de azul, y una vez voy consiguiendo hacer estas mezclas
voy a volver a utilizar el secador para conseguir que la pintura quede perfectamente mezclada y empiece a hacer esa magia tan bonita que conseguimos gracias a la silicona líquida. Este tipo de trabajo normalmente se hace para que quede a su aire, pero yo quiero que quede como yo quiero. O sea, no quiero que vaya a su aire, quiero controlar exactamente dónde van a ir los colores. Vamos a utilizar un soplete o una pistola de calor que va a hacer que la silicona líquida que hemos puesto se vaya abriendo y vamos a ir consiguiendo que se abran estas celdas y consigamos este efecto tan bonito que estáis viendo sobre el lienzo. Y voy a seguir haciendo lo mismo, poniendo diferentes colores, uno sobre otro, superpuestos, y después otra vez con la ayuda del secador voy a ir haciendo que se abra para conseguir estos efectos tan bonitos. Después de haber utilizado el secador, siempre vamos a volver a utilizar el soplete o la pistola de calor. Como veis, hemos conseguido una riqueza en los colores espectacular. Para acabar la obra vuelvo a pasar el soplete y antes de dejarlo secar utilizo el dedo y toda la pintura que ha desbordado por los contornos para que quede también el contorno del lienzo pintado del mismo modo que he pintado el cuadro. Ya está seco, lo he dejado secar durante 48 horas y la pintura acrílica cuando se seca pues es mate y ha perdido un poco de riqueza, ha perdido el brillo, así que eso lo vamos a solucionar utilizando resina y en este caso estoy utilizando resina de la marca Resin Pro. ¿Cómo funciona la resina? Vamos a coger una báscula y unos vasos desechables de plástico, es importante que sean de plástico, y nos vamos a poner unos guantes para protegernos la piel de las manos, ya que nos puede dar alergia o causarnos pues algún tipo de problema. Para evitarlo mejor nos ponemos guantes, y también vamos a utilizar mascarilla porque cuando está empezando a curar o a secarse puede desprender algún tipo de producto o podemos ser alérgicos y no lo sabemos, así que más vale prevenir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pesar 100 gramos del primer producto, en este caso es el producto A. Esta marca tiene, si os fijáis, la parte superior es diferente, la A de la B, y así no nos equivocamos. Y vamos a poner de la parte B exactamente 70 gramos. Vamos a pesarlo por separado y una vez lo tenemos pesado vamos a mezclarlo. Vamos a juntar los dos componentes en un mismo vaso. Cuando tenemos los dos componentes en un mismo vaso, vamos a mezclarlo exactamente durante mínimo 2 minutos, de 2 a 3 minutos. Vamos a tener paciencia y esto lo vamos a hacer porque es muy importante para que la resina empiece a catalizar. Una vez la tenemos bien mezclada, la vamos a verter sobre el lienzo y vamos a repartirla utilizando un palito de madera. Voy a repartir la resina con la ayuda del palito de madera. La pintura acrílica, al tener diferentes niveles, hay trocitos donde queda un poquito más alto que otro debido a las mezclas que he hecho. Voy a intentar que me quede una capa de resina lo más uniforme posible y me voy a acercar lo máximo que pueda al contorno del lienzo, pero voy a intentar no llegar justo hasta el filo para no perder producto. Tenemos que repartirlo muy bien y cuando hemos llegado justo al contorno, con la ayuda del dedo, damos en todo el contorno
valga la redundancia, para que nos quede también brillante. Si vemos que en alguna zona nos falta un poco de producto, le volvemos a verter un poco de resina. Y cuando hemos acabado de poner la resina, vamos a pasarle el soplete de una forma rápida para que la resina pierda las burbujas de aire. Y ahora, para acabar de decorarlo, voy a utilizar pequeños trocitos de pan de plata que voy a poner en algunas zonas. El pan de plata es muy volátil y pesa muy poco, así que con la ayuda del palito de madera doy justo encima de los trocitos de pan de plata para que se introduzca perfectamente en la resina. Y este es el resultado. ¡Wow! Queda espectacular, me encanta, es precioso el resultado, súper elegante y muy decorativo para poner en algún rincón de casa. Y como veis, no hace falta saber dibujar para conseguir esta obra de arte tan espectacular. Vamos a por una segunda idea igual de preciosa. En este caso he utilizado una pintura acrílica azul para pintar el fondo y lo he dejado secar. La pintura azul no le he puesto ningún tipo de medium ni le he puesto nada, es sencillamente una capa de pintura. Y ahora justo en el centro voy a empezar a mezclar diferentes colores. Para este proyecto he utilizado un azul de Prusia, un rosa fuerte con vida, un color naranja un poco apagado y un poco de blanco. Y voy haciendo mezclas superponiendo una pintura sobre otra. Una vez tengo todas las pinturas colocadas, voy a utilizar unos trocitos pequeños de cartulina para repartir la pintura desde el centro hacia abajo y después desde el centro hacia arriba. Solamente tenemos que tirar de la pintura y la silicona y el medium van a hacer su magia y va a hacer que las pinturas tengan unas mezclas especiales y se nos vayan abriendo unas celdas súper bonitas. Siempre después de poner la pintura y acabarla, o sea, acabar de repartirla y dejarla como a nosotros nos gusta, vamos a pasar el soplete o la pistola de aire caliente. Nos sirve el secador. En esta técnica no podemos utilizar el secador porque si no la pintura perdería la forma que le hemos dado, pero el soplete o la pistola de aire caliente es lo que va a hacer que la silicona abra estas celdas. ¿Ves estos puntitos de colores y estas aguas que se han hecho en la pintura? Ha sido gracias a la ayuda de la silicona líquida y como veis el resultado es espectacular. Una vez lo tenemos acabado, lo tenemos que dejar secar más o menos unos 2 días y cuando está seco pasa lo mismo que ha pasado antes, que la pintura acrílica se ha secado y queda totalmente mate. Así que voy a volver a hacer lo mismo que he hecho antes, le voy a poner un poco de resina, pero antes quiero darle un toque especial en los contornos que se ve el color azul. Voy a utilizar pintura acrílica del mismo azul que he utilizado en la parte de abajo con un poco de blanco para darle un toque en los dos lados donde se ve más el color azul y que quede un poco diferente, que le dé un toque un poco especial.
Me humedezco un poquito el dedo con ayuda de una toallita húmeda de bebé para hacer que se integre esta mezcla de blanco y azul que tengo con el azul del fondo, pero intento sobre todo no llegar a la parte donde tengo la pintura fluida para que no me estropee esas aguas tan bonitas que me han quedado. Y no nos vamos a olvidar de los contornos de nuestra obra, ya que en este caso mi cuadro no va a llevar marco. Estos cuadros quedan muy bonitos sin marco y tenemos que darle un acabado bien bonito. Una vez lo tengo seco voy a hacer lo mismo que antes, voy a utilizar resina. Tenemos que poner un fondo en la parte de abajo que sea de plástico para evitar estropear la mesa o la zona de trabajo. Yo estoy utilizando, como veis, papel de cocina de plástico y vuelvo a utilizar la misma resina que he utilizado antes. Hago la mezcla y una vez la tengo mezcla, hago el vertido sobre el lienzo. Os recuerdo brevemente los pasos a seguir con la resina. Juntamos los dos componentes, lo mezclamos como mínimo durante 2 minutos, lo vertemos sobre nuestra obra con la ayuda de un palito de madera, lo repartimos para que nos quede de forma uniforme. Tenemos que intentar llegar a los cantos porque cuando utilizamos bastidores de tela el peso de la resina hace que vaya hacia el centro, así tenemos que controlar bien que nos queden los bordes bien cubiertos con la resina y todo el sobrante que nos caiga por los lados lo vamos a limpiar con los dedos, siempre, os recuerdo, utilizando unos guantes. Cuando tenemos la resina completamente uniforme y colocada en su lugar, vamos a pasar el soplete de forma rápida porque se puede quemar, así que vamos a hacerlo de una forma rápida y uniforme para quitar las burbujas de aire. Una vez hemos pasado el soplete, en este caso voy a utilizar estos cristalitos acrílicos, o sea, son como diamantes de imitación, pero son de plástico y son perfectos para colocarlos sobre la resina. Voy a colocarlos justo en la parte central donde he hecho antes el vertido de la pintura. Os voy a dejar abajo en la caja de información del vídeo todos los productos que estoy utilizando, el nombre de la resina, de la pintura y también el lugar donde he comprado estos cristalitos. Los he comprado en Amazon, me han salido bastante bien de precio, vienen 5.000 piezas y me han costado, creo que no han llegado a 11 euros. Así que os dejaré el enlace por si queréis hacerlo igual que yo. Vienen diferentes medidas de estos cristalitos y voy a poner pues los medianos, alguno grande y también unos cuantos pequeñitos, sobre todo en la parte central, y después cuando me alejo de la parte central he puesto alguno suelto, pero muy poquito, sobre todo donde quiero que me queden es justo en el medio. Vamos a dejarlo secar mínimo 18 horas y este es el resultado. Como veis, espectacular. Queda súper bonito y súper elegante. Tenemos que dejarlo secar siempre en plano, tanto cuando ponemos la pintura como cuando ponemos la resina. Y ahora voy a daros una tercera idea y en este caso, en lugar de utilizar el medium que yo he hecho, voy a utilizar un medium que ya está comprado, que ya está hecho, que es un medium de la casa Decoar. Vamos a poner 50% de pintura y 50% del medium. Una vez tenemos el tamaño, o sea, la medida exacta de los dos componentes, lo mezclamos perfectamente. La diferencia entre este medium y el medium que hacemos en casa utilizando la silicona líquida es que este medium no tarda tanto en secar. O sea, el medium que hacemos en casa con la silicona líquida tarda más o menos 1 o 2 días en secar, depende de la humedad ambiental. Pero este medium va a hacer que la pintura acrílica seque en el tiempo normal, en el tiempo que seca una pintura acrílica, o sea, va a ser muchísimo más rápido el resultado. Pero también debo de deciros que no se hacen tantas celdas como cuando utilizamos la silicona. Voy a hacer varios colores para hacer el siguiente proyecto.
Este proyecto voy a utilizar un naranja bastante subido, un rosa con mucha vida, este rosa me encanta, se llama rosa calesita, un blanco y también le voy a añadir azul de Prusia, que aunque parezca negro es un color azul muy oscuro. Voy a utilizar 2 lienzos y otra cosa que no os he dicho es que siempre vamos a poner una base para que la pintura cuando caiga por los contornos no se nos quede luego pegado el cuadro sobre la mesa. En este caso he puesto una madera en la parte de abajo. Antes en los otros trabajos he puesto unos pequeños clavitos de más o menos 1 centímetro para que tuvieran una separación con la mesa. Empiezo haciendo un vertido con la pintura blanca y repartiéndola por toda la superficie con ayuda de una espátula. Lo voy a hacer de una forma diferente. Voy a hacer un vertido en los 2 lienzos justamente en la esquina de la derecha en la parte de abajo. Voy a ir intercalando colores, vertiendo un color sobre otro. Empiezo con un rosa, le pongo un poquito de naranja, después le voy a añadir un poquito de azul Prusia y voy haciendo una mezcla para que después la mancha que voy a conseguir me salga muy interesante y muy rica en color. Cuando hemos acabado de hacer el vertido con los colores, utilizo blanco otra vez para poner sobre todo el contorno de las manchas o de los vertidos que he ido haciendo para poder conseguir este efecto que vais a ver ahora. Utilizo de nuevo el secador con el aire frío, es muy importante que esté frío porque si no la pintura se nos secaría y no conseguiríamos hacer este efecto, y lo primero que hago es hacer que la mancha de color blanco quede sobre la pintura que hay en la parte de abajo. Una vez que he tapado la pintura que he puesto, el vertido que he hecho con los colores, una vez que lo he tapado con el blanco, utilizo el secador para ir estirando la pintura y voy a ir consiguiendo estos efectos tan bonitos. Quiero deciros que para hacer este cuadro he utilizado los 2 tipos de mediums. He utilizado en el color azul Prusia la silicona líquida y en los otros colores he utilizado el medium comprado y vais a ver que los efectos son diferentes de un medium a otro. En el color rosa y naranja está el medium que es comprado y en el color azul Prusia está el medium hecho con silicona líquida. Y si os fijáis detenidamente veréis que en el color azul se han abierto unas celdas diferentes que en los otros colores. En los otros colores se han hecho unas aguas muy bonitas, pero los efectos de un medium a otro son completamente diferentes. Para acabar la obra hago exactamente lo mismo que he hecho en las otras dos. Le hago un vertido de resina por toda la superficie y también le voy a añadir algunos brillantitos. Y en esta imagen, si os fijáis, mirar el color azul que se han abierto unas celdas y en los otros colores se ha hecho como un degradado muy bonito, pero el efecto, como os he dicho antes, es muy diferente. Y hago lo mismo con los 2 cuadros que he hecho con esta técnica y ya están acabados todos los proyectos de este tutorial. Como veis, ha sido muy bonito, podemos conseguir unos resultados verdaderamente maravillosos sin necesidad de saber dibujar. Espero que lo hayáis pasado muy bien
que hayáis aprendido un montón de trucos y técnicas para hacer estas preciosas obras de arte. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete al canal, que al fin y al cabo no cuesta nada y es totalmente gratis. Un besito muy fuerte y hasta la próxima.